Bueno, ok, ya ahorita voy empezando con grabación para ya subirlo a la liga. Recuerden que pues, ya esto grabado se sube ya a la liga, ahí a YouTube y ya lo revisan los demás compañeros, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, vamos a platicar un poquito, a los que tenían dudas sobre la calificación, porque había gente todavía que tenía duda, y por eso lo puse en la misma presentación. Ustedes originalmente, tenían el examen, parcial, ¿ya? Entonces, esto de aquí, del resumen, porque me hicieron la pregunta y me interesaba dejarlo claro. Básicamente, esta actividad del video de los 5 capítulos, ¿sí? No eran puntos extras, era una sola actividad, pero era una actividad con la intención de que ustedes, ¿sí? Supieran los capítulos, no batallaran, les fuera bien en el examen, que la mayoría así les fue muy bien. Pero ¿por qué les fue muy bien? Digo, a diferencia de a lo mejor alguna otra materia, ¿sí? Les fue bien porque hubo un resumen. Entonces, un resumen, vieron los capítulos, leyeron, le entendieron, hicieron el documento. Entonces les daba clic el hecho de decir método cualitativo, método cuantitativo, hipótesis, pregunta de investigación, bla, 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 ¿sí? Entonces, era una técnica o estrategia de que les fuera bien, ¿sí? Y el hecho de que ya lo grababan, ya lo editaban, ya lo explicaban, pues hacían suyo ese conocimiento, ¿sí? Y ese conocimiento era del capítulo 1 al 10 del libro, ¿sí? Entonces, en este caso, a los que tenían dudas, pues era eso, ¿sí? Después, cuando ustedes presentan el examen, ¿sí? En este caso, el examen parece que está cerrado, no sé, a ver, ya, es que ya se puso ya, ok, sí. Entonces, ustedes después presentan el examen, que es el examen parcial, ¿ok? Y prácticamente el examen se partió en dos partes, o sea, el examen se partió en 50% la parte teórica, o sea, ese examen que originalmente tenía los 100 puntos con la intención de no perjudicarlos, de que vale, o sea, representa 100, pero vale 30%, y hubo gente que no lo presentó, hubo gente que lo reprobó, etcétera, o hubiera mucha gente, conmigo no es tanta, pero hubiera un número alto de gente reprobada, pues tuvieron una manera de que les fuera mejor. Entonces, eso se determinó desde institucional de la Universidad Ciudadana, ya con control escolar, servicios escolares, la gente que diseña los grupos, etcétera, los cursos, y son de primer ingreso, ¿no? Entonces dijimos, es que pon 50% la parte teórica, ¿ok? O sea, lo que es la teoría, lo que es conocer el libro y su resultado, y pon el otro 50% en la parte práctica. Esta parte práctica, estamos hablando de que es un informe de investigación, se hizo de este tipo. Ahora, ¿por qué parte práctica? Porque es algo que van a utilizar ustedes. Ya la teoría ya la conocen, ahora falta que la aterrizan en la realidad. ¿A cuál realidad? A la suya, porque ustedes al final de su carrera, tienen que hacer una tesina, ¿sí? Una tesis. Tesina los de la otra gente de licenciatura, ¿sí? Tesina. Y ustedes hacen una tesis. Entonces, en esta tesis que hacen ustedes, pues prácticamente esta parte práctica es decir, pues voy a hacer una tesis con toda la extensión de la palabra, ya estuve trabajando desde el primer semestre en la metodología de la investigación, en el proceso, y conforme voy conociendo materias, le voy acomodando información de estas materias a mi proyecto, a mi investigación, a lo que me voy a dedicar, ¿sí? Porque ustedes al último, pues van a ser alumnos de una maestría, ¿sí? ¿Cómo se llama la maestría de ustedes? ¿Sí? Y de hecho aquí está, ¿sí? La maestría para ustedes básicamente es administración con acentuación en planeación estratégica, ¿ok? Y es la acentuación de ustedes. Entonces, ¿a qué hago este comentario? A que mucha gente me entregó y ahorita por eso lo voy a comentar también, ¿no? Pero sale a qué relación, a que unos me dijeron, no, es que la práctica del condón, pues la práctica del condón es allá en una facultad de enfermería o de ciencias médicas o no sé, ¿verdad? Pero aquí ustedes, una maestría que van a tener en planeación estratégica, pues no es planeación estratégica de la familia, sino de la administración de las empresas. ¿Ok? Y qué bueno que se está quedando grabado para que lo revisen los demás y vean esa cuestión.
¿ya? Había también otra persona que me mandó el manual de los 12 pasos del alcohol, ¿sí? O del alcohólico, o para evitar el alcoholismo. Pues ese ya hay un manual, yo me meto aquí en internet, hay un manual de Alcohólicos Anónimos que se llama así, manual de los 12 pasos, ¿sí? Y eso, como les dije, no es un tema de investigación de una maestría, ¿sí? En administración con acentuación en planeación estratégica, ¿sí? Díganme de finanzas, díganme de proyectos nuevos, de adquisición de maquinaria, de ver la factibilidad de un proyecto, de que se invierta con socios, de que se compren acciones o se financien para que se puedan pagar, análisis a auditorías y procesos de control, intervención oportuna de mejoras, métodos preventivos correctivos de producción, todo eso válido, todos esos son proyectos de maestría, ¿sí? Pero los proyectos que me facilitaron, pues no. Ahora, yo sé que como dice ahí, aterrizado a tu realidad laboral, pues yo sé que ustedes tienen una realidad laboral, inclusive que hay gente que trabaja en hospitales y hay gente que trabaja en bancos y etcétera. Bancos no tienen ningún problema, pero gente que trabaja en hospitales, pues son cuestiones de salud, pues están hablando del COVID, están hablando del adulto mayor, de permanencia del hospitalizado, de los gastos que se generan, de la implementación de otros centros, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, pues ahí sí es muy viable el proyecto, ¿verdad? Pero en lo que les decía yo de prácticas de manuales del alcoholismo, ese de los 12 pasos o métodos anticonceptivos, etcétera, pues no, a lo mejor una problemática que te genera el que no se haga el método anticonceptivo, pues es otra cosa, ¿verdad? O, por ejemplo, si a lo mejor estamos hablando de planeación financiera estratégica y son maestros, que hay varios aquí, pues la cuestión del alumno, el problema que se está teniendo con la educación, la inversión de las escuelas y los proyectos y etcétera, ¿no? Pero básicamente es en planeación estratégica, ¿sí? Es el correcto control de las instituciones educativas o lo que estén gastando en inversiones o proyectos o etcétera, ¿verdad? Pero eso es lo que tendrían que revisar, ¿sí? Eso sería lo que tendrían que revisar. Por eso, esta intención de tener un primer acercamiento con la parte práctica, y así como se dieron cuenta, o sea, como dice aquí, ¿no? Un problema a investigar que sea corto, preciso, conciso y que sea congruente con el objetivo y el desarrollo de la investigación, o sea, que la investigación sea congruente con lo que ustedes están estudiando. Por eso se llama que es un informe de investigación, ¿ya? Y entonces aquí ustedes tienen que decir el alcance de la investigación, aquí llegaremos a esto, aquí se implementará tal, aquí se comprará maquinaria, aquí se revisarán tales procesos, se evaluarán. No lo sé, ustedes en el título de investigación están diciendo todo, ¿sí? Entonces, y tiene todo un proceso, así como metodología de la investigación, que es la materia que están llevando con el libro de Sampieri, viene todo este tipo de procesos. Si no le entienden, métanse al libro y revisen, y en el libro también vienen ejemplos, ¿ya? Pero acuérdense que ustedes es un posgrado a nivel, o una maestría, ¿sí? En una especialidad de la ciencia, una línea de investigación, en un área de la ciencia, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante. Allá los otros alumnos que traen en la maestría en innovación educativa, que son de educación, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Ellos no van a hablar de que si una empresa pide un financiamiento o un proyecto, ellos están hablando de la institución laboral, ¿sí? Que la recesión, que los alumnos que están desertando, que cómo están aprendiendo, que los medios digitales, que etcétera, ¿no? Entonces, por eso al final hay objetivos, ¿sí? Hipótesis o supuestos, dependiendo si es quali o quanti, ¿sí? Y una justificación del proyecto que estás haciendo. El justificarlo es decir, ¿por qué estás diciendo tú o respondiendo que es un problema, que lo estás investigando y etcétera? ¿Ya? Luego el marco teórico, que es toda la teoría que revisaste, ¿sí? Y luego ya ahora sí, la metodología del proceso, si es cualitativo, si es cuantitativo, presentar los resultados y el análisis que te dio, ¿sí? Y el último cierras con conclusiones y bibliografía, ¿sí? Entonces, en este caso, pues eso era lo que tenían que hacer. Ahora, de esto mismo que están haciendo, que ya se les dio la retro, que ya se les revisó a algunos, etcétera, bueno, la mayoría, pero que ya se les dio la retro y que lo modificaron, lo están arreglando, etcétera. Ahora sí,
ya van a hacer ustedes eso y en el foro es la fase del proyecto final, o sea, el inicio, el principio, ¿ya? Y entonces ahora sí, el título, ¿cuál es el título cuál es el título de su proyecto, de lo que van a hacer? Por eso dice aquí, aplicable a tu realidad laboral o empresa donde trabajes y con respecto a las correcciones que se te hicieron en la entrega del examen práctico del parcial de medio término, ¿sí? O sea, en lo que se te hizo de correcciones acá, tienes que entregar el proyecto, el título, ¿ya? Y luego, los objetivos. A lo mejor tu título, tu investigación tiene solamente 2 objetivos, o 3, o 4, no los 6. Pues vas a poner 6 y a lo mejor decir los otros que no son tan importantes, pero pues para que tú denotes o demuestres que hay objetivos de por medio que se van a cumplir, o qué es lo que pretendes con esa investigación, ¿sí? En el otro que dice justificación del proyecto, es decir, por qué estás haciendo el proyecto, como dice ahí, justificable y argumentando por qué, ¿ya? Porque hay gente que a veces llega, y de hecho yo ya lo comenté, y no, maestro, es que me pidieron que aumente las ventas, porque si no aumento las ventas en la empresa, pues primera me corren, y segundo, pues pues ya no voy a estar laborando ahí, ¿sí? ¿Cómo hago? Investigo. Ah, pues entonces, o sea, esa es una obligación que tú tienes, aumentar ventas, no es un proyecto de investigación, ¿sí? Porque un proyecto de investigación lleva cierto tiempo, y un plan de ventas, pues lo haces a un mes o a semanas y vendes y se acabó, y cumples y ya, vas aumentándole la venta. Acá no, es un proyecto de investigación con bases, con fuentes, con etcétera, ¿sí? Que le tienes que, con tiempo, desarrollarlo, ¿sí? De hecho, ahorita nosotros, la inquietud que traemos ahorita como docentes de la maestría con ustedes, es que al principio estén entregando estos avances y que lo vayan puliendo en cada ciclo para que ustedes cuando ya lleguen al final ya traigan un proyecto interesante y se puedan graduar, terminan la materia y a los 3, 4 meses se gradúan, ¿sí? No que tengan que pasar 2 o 3 años porque no traen nada de documentos de investigación, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se van a graduar si no entregan una tesis ya formal? Sí, acuérdense que también el grado es, ustedes son maestros, van a hacer, sí, van a tener una maestría, un posgrado. Entonces, en este caso así es. Luego, la viabilidad, como les dije a algunos, ya hay que revisar por qué es viable su proyecto, porque a lo mejor hay gente que quiere investigar, allá, por ejemplo, no sé, los de Ayotzinapa, ¿dónde los vas a encontrar para hacerles preguntas o entrevistas? Pudieras ir con los papás, ¿verdad? Vamos a suponer, pero eso ya no es una investigación, ya sería un reportaje, ¿sí? Entonces, o un resumen, o un relato, o no sé. Entonces, aquí tiene que haber una viabilidad de la investigación, en el sentido que decir que es viable y que sí se va a autorizar y por qué. Porque si no, también llegan al final y dicen, no, pues es que muchachos, es que no es proyecto de investigación eso. Y te dices, oye, pues entonces 2 años estuve trabajando y pues nada más perdí el tiempo. ¿Ya? Que por eso desde ahorita muchos, ya les dije yo, a 3 o 4 los que me entregaron estos proyectos de inicio de los exámenes prácticos, pues yo les dije, pues no es un proyecto de investigación. Ustedes tienen que ver en tanta información que hay, tanto que hay en la nube, en internet, en fuentes de datos, en papers, en repositorios de facultades, métanse al repositorio de la UNAM o al de la UNL, y ahí vean cómo se hacen los proyectos. ¿Sí? Y entonces es eso, por eso ahí viene la viabilidad, o sea, qué tan factible es. Luego el contexto o ambiente, porque es diferente. No es lo mismo si hablas de aquí de Monterrey, así hablas de Guadalajara o la Ciudad de México. Son 3 contextos diferentes. Gente, tiempo, procesos, culturas, todo diferente. Más si te vas a Estados Unidos o a otra parte en el mundo. Desarrollar en la investigación y facilitar la muestra de sujetos voluntarios, la muestra de expertos, la muestra casos tipo, el muestreo por cuotas y las muestras de orientación a la investigación cualitativa. En ¿qué iban a hacer? Explicar lo que te dice el libro y luego ver si la tuya aplicaba y dijeras cuáles son los que tú tuvieras. Tú muestras tus diferentes 5 tipos de muestras y acomodarlas ahí a tu realidad. ¿Sí? Y si no aplican, pues decir, esta no aplica, pero pudiera haber sido de tal manera. ¿Ya? Después en el 7, ya te dice ahí, explica cuál es la unidad de muestreo de la investigación. ¿Cuál es la unidad de muestreo? Una cosa es la unidad de muestreo y otra cosa es la unidad de análisis. ¿Sí? La unidad de análisis es cuando ya tienes todo
el ejercicio, las entrevistas, las encuestas, etcétera. Y antes se llama, sí, unidad de muestreo. ¿A quién le hiciste la muestra? A un grupo de empleados, a un grupo del departamento de producción, a los gerentes. Por eso aquí tiene si son expertos o qué tipo de gente sea, ¿sí? Buenas Entonces, tardes, profe. sí, dígame, buenas tardes. Vengo llegando del trabajo, perdóneme. No, no se preocupe, está bien. No, ahorita, como vi que se estaba viciando el audio, dije, Sí, déjame, lo déjame la siguiente, pago. ya está, ya quedó, no, ya quedó. Ya está silenciado, entonces, para que no se vicie, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso, está aquí el proceso que iban a hacer y luego los resultados aproximados. Yo sé que no tienen resultados tal cual, pero qué aproximación, a qué voy a llegar, qué voy a encontrar. Y luego al último una conclusión, ¿no? La conclusión es esto. La conclusión de lo que están haciendo, que las limitaciones, que la problemática, que la contingencia, que el trabajo, y eso es la conclusión. O sea, aquí prácticamente no van a encontrar el hilo negro de una investigación, nada más van a facilitar de qué se trata y cómo es, ¿sí? Y básicamente, pues aquí, como se dan cuenta, pues es un foro, o sea, es un foro donde ustedes mandan la información y pues son las tres retros, ¿no? Recuerda que son 3 aportaciones, una que tenga todo el documento y 2 que les hacen a sus compañeros, ¿sí? Entonces, esta la tenemos para prácticamente el domingo, ¿sí? En 2 días más, ¿ya? Y después veíamos la fase 2 del proyecto. En la fase 2 hablamos del análisis cualitativo, porque yo no sé qué tanto su trabajo es cualitativo, cuantitativo o mixto, yo no lo sé, lo desconozco, porque hasta ahorita pues no hemos hecho ese enfoque, ¿no? Esa investigación. Entonces, aquí en este proyecto de investigación, básicamente en la fase 2, aquí en este caso, ya se hace, como comentaba, ¿no? Ya se desarrollan los incisos, explora el ambiente, el contexto, ¿sí? La subcultura, los aspectos de la vida social, ¿sí? Que tenga ese problema que están haciendo ustedes, esa problemática, ¿no? Depende de lo que estén hablando, ¿sí? Si están hablando a lo mejor de que hay mucha deserción laboral y hay mucha rotación y están haciendo la investigación y el análisis a ese fenómeno, pues eso sí es un proyecto de investigación, pero tendrían que tener el control de los resultados de las anteriores etapas o fechas. O sea, los 5 años anteriores para poder pronosticar el año siguiente, ¿no? que venga. Entonces, es eso. En la siguiente, describir comunidades o contextos y ambientes y las actividades que desarrollan ellos, las personas que participan en las actividades y sus significados, ¿no? O sea, todo esto que no le entiendan cómo venga escrito, ya, revísenlo con el libro de Sampieri, ¿verdad? Entonces ahí ya van a ver en qué proceso viene, en qué capítulo y demás, ya, inclusive aquí ya te dice comprender el proceso, la vinculación entre personas y sus situaciones o circunstancias y los eventos que han sucedido en el tiempo, una cronología, ¿sí? Así como los patrones que desarrollan los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas, ¿no? O sea, aquí estar diciendo por qué ocurrió, cómo estuvo en la historia, por qué el proceso se hace así, por qué le cerraron la tienda, qué demandas ha tenido, que el negocio se lo pasó a tal persona, pero hoy tiene la información de la otra persona, etcétera, ¿no? Entonces es eso, ya, identificar problemas y generar hipótesis. En este caso son hipótesis o supuestos, ¿ya? Hipótesis, estamos hablando de que hay un gráfico, las variables independientes, la variable dependiente, y en los supuestos todas se llaman categorías, ¿sí? Todas las categorías, hay una que se llama variable categórica, que se supone que es la más importante, la que engloba todo. ¿Ya? Después dice ahí, facilita una tabla con las definiciones de los diseños básicos de la investigación cualitativa, ¿ya? Que son 6 y muestra 3 ejemplos de cada una. En una se llama teoría fundamentada, es donde estamos hablando de que ustedes van a hacer un análisis y van a explicar en base a la teoría de lo que dijeron ciertos autores, ¿sí? No que ustedes están desarrollando teoría nueva, sino nada más están aterrizando en la realidad lo que les dice tales autores, ¿ya? En el otro diseño etnográfico, aquí decimos cómo se comporta un grupo en particular,
Podemos tener 6 grupos, pero nada más nos interesa un grupo de inicio y de final. Y entonces se llama diseño etnográfico. Diseño narrativo. En el narrativo, pues básicamente estamos hablando de una descriptiva, un desarrollo descriptivo de un proceso. O sea, estamos diciendo, y así se llevó a cabo, y etcétera, y porque estuvo así, elaborado, y hacen un análisis y cierran, ¿ya? De ciertas personas, ¿ya? Ciertas personas, grupos, resultados, ventas, números, porcentajes y demás. En el otro se llama diseños de investigación-acción. Aquí hay un proceso que se llama analítico, sintético, y luego ya explicar las conclusiones, ¿sí? Y entonces en el diseño de investigación-acción se llama investigación-participación, ¿ya? Pero bueno, así se llama originalmente. Sampieri le llama desarrollo, investigación, acción, participación, IAP. Y entonces, hablamos nosotros de donde investigan, encuentran la información, le ponen datos, es inductivo, ¿sí? Y entonces ya te da cierto proceso, por eso se llama investigación-acción participativa. Tú le estás poniendo y quitando datos para seguir más adelante y encontrar respuesta al problema que tú tienes que no le entiendes. Él se llama así, investigación-acción participativa. En el último habla de casos cualitativos, o sea, el estudio de casos significa que hay testimonios. Por ejemplo, si hablamos, vamos a decir en el área médica, que a lo mejor a ustedes no les compete por lo que ahorita, ¿no? Lo que dije de la línea de investigación. Oye, se le dio seguimiento a 5 personas que tuvieron cáncer, y de esos 5 personas que tuvieron cáncer, 2 sobrevivieron, ¿ok? Pues entonces son casos muy específicos de un tratamiento, de medicamento que les pusieron, etcétera. Y entonces aquí nosotros podemos decir en este particularmente enfoque, que el caso cualitativo, pues da una solución, un testimonio, te va a hacer que tú pienses, y por lo tanto se toman en cuenta solamente ese grupo de personas que les fue bien con tal procedimiento, ¿no? O ese grupo de empresas, o ese grupo de no sé qué, ¿sí? De lo que ustedes estén hablando, y por eso ese ya se llama estudio de caso cualitativo, ¿ya? A diferencia del otro, que es de metodología cuantitativa, que es causa-efecto, y a final de cuentas, pues nos interpreta ese modelo, qué piensa la persona de la realidad. Bueno, entonces así es. Y aquí ya nada más les dije que poner mucha atención porque son seriados. ¿A qué me refiero con que son seriados? Pues va fase 1, fase 2, fase 3, 4, 5 y presentación de proyecto, ¿sí? O sea, básicamente son las 6 fases que van a elaborar. Pero si ustedes no hacen la 1, la 2 y la 3, pues difícilmente llegan a hacer la 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, pues por eso se llaman seriadas, porque se empiezan a revisar en base a cómo se van entregando, ¿sí? Entonces, pues pongan atención, pónganle, como siempre le digo a los compañeros, dedicación, y con eso les va a ir bien, ¿ok? Y en esta, muy particularmente también, pues que tienen que llevar un consecutivo, por eso dice aquí que son seriadas, o sea, tienen que tener que el proyecto sea factible, que esté evaluado, que ya se autorizó, que ya se respondió, que ya se los facilité, hicieron la corrección, ¿sí? Y aparte que de ahí, pues, ustedes ya tienen el requisito de entregar, o sea, ustedes hicieron la cuestión teórica. Imagínate que en la cuestión teórica no tienen nada, en la práctica, perdón, en la parte práctica, pues ¿cuándo empiezan ustedes la fase 1 o la 2 o la 3? Pues si no tienen la primera fase, que es la importante, la fase práctica, donde se les dio el visto bueno a lo que estén investigando. ¿Ok? Entonces, por eso puse la leyenda ahí abajo, y algunos me preguntaban, maestro, ¿qué significa? Que no sé qué, y ya les dije, no, mira, es lo que significa, ¿sí? Que si tú no me entregaste bien la fase práctica, pues ¿cómo te acepto el proyecto 1, verdad? O fase 1, o viceversa. Tú me entregas la fase 2, ¿cómo te reviso la 1? ¿Sí? ¿Cómo te reviso la 1 si tú me estás entregando directamente la 2? Para que llegues a la 2, tiene que haber un proceso, ¿sí? Tiene que haber un proceso, o sea,
todo en la vida es un proceso, entonces va el paso A, B, C, D, y así sucesivamente. No puede ser de que el niño cuando nace y luego ya se pone a comer un pollo asado. Pues no, va comiendo diferentes menús, ¿verdad? A lo mejor son papillas o nada más come de mamá y luego son papillas y luego etcétera, y un batido y luego caldos y luego etcétera. Ya cuando tiene el niño 5 o 10 años, pues come todo, ¿verdad? Pero entonces en este caso así son ustedes en el aspecto de investigación. Tiene que ir paso por paso. Sí, todavía no gatean, ya quieren volar, pues no va a pasar así. Entonces van seriados, entonces tienen que ir entregando. Indirectamente lo estoy obligando a que entreguen todo. Y esta, pues es el 8 de octubre. Obviamente yo la subí como el 20 y algo, 22, 23, dándoles tentativamente esos 7 días más estos 8 de octubre. Entonces ya eran 15 días, ¿sí? Inclusive, hoy ya se pueden dar cuenta que ya la estoy explicando porque nosotros tenemos la sesión en el día 15, ¿sí? El día 15 de noviembre, y vamos a tener ya la sesión síncrona y ya vamos a ir en otra fase, ¿sí? Ya vamos a ir en la fase 3 y 4. Entonces, eso es lo interesante de este caso. Ahora bien, les digo, y aparte así siempre se ha llevado la materia y les ha ido bien. ¿Por qué no les enseño el proyecto final? Porque quiero que vayan haciendo las fases muy bien, fase 1, 2, 3, 4 y 5, el último ya el proyecto final. El proyecto final va a estar muy fácil porque ya va a tener un trasfondo, un trabajo hecho. ¿Sí? Ya vi que están trabajando, que están entregando, entonces, pues esa es la expectativa. Ahora sí, ¿dudas, comentarios? ¿Quejas, aclaraciones? Díganme con confianza. No, maestro. Ok, Verónica, muy bien, no tiene dudas. Allá el maestro Luis Morones, ya le califiqué la actividad que tenían pendiente. ¿Alguna comentario, duda? Bueno, nada más en mi proyecto, en el caso del método cualitativo, Ajá. bueno, ahí nada más le voy a poner, o sea, cómo sería, aunque no aplique a mi proyecto. Así es, señor, sí. O sea, aquí en este caso, acuérdate que tenemos que descartar, ¿no? Al 100%. Y ustedes tienen que dar el argumento con conocimiento de causa. Entonces, aquí estarías diciendo tú al inicio de tu proyecto, ahí con una leyenda o subrayado, cabe mencionar que el proyecto que se está elaborando es del enfoque cuantitativo, ¿verdad? No aplica el cualitativo, pero si fuera el caso, esta es la investigación que se hizo, ¿sí? O sea, haz de cuenta que con eso estamos diciendo que no, porque no es cualitativo, pero si hubiera sido cualitativo, que hubieras hecho entrevistas a quién, a los jefes del turno, a los de las áreas, a revisar, o sea, aquí en este caso, no te exime del tener que saber por qué es cualitativo, o sea, por qué si hubiera sido cualitativo que hubieras hecho, aunque pues no lo hiciste porque es cuantitativo, o sea, es como si yo tengo un problema y tengo dos soluciones, ¿verdad? Pues tengo dos soluciones para arreglarlo, pues me voy con la solución que más me convenga, ¿ya? Y luego ya después veo la otra opción de que si no se puede, pues veo el plan B, ¿sí? Entonces, en este caso, lo tuyo es, pues tú te das por el análisis y el enfoque cuantitativo porque es lo que tienes. Ya, el que te da pie a que sea cualitativo o cuantitativo, no soy yo, no eres tú. Es el problema, la fenomenología del problema, ¿verdad? Es como yo, si me dice, oye, explica los muchachos por qué les gusta el fútbol. Pues ahí me voy a ir a cualitativo, no puede ser cuantitativo, ¿verdad? Si a mí me dijeran qué tanto más les gusta el fútbol que el básquetbol, pues ya hago un análisis y entonces hago el cualitativo y el cuantitativo, porque entonces ya sería medir uno contra otro, ya la medida es cuantitativa y la percepción, gusto, grado, preferencia es cualitativa. Pero me lo va a dar el fenómeno de estudio, ese tipo de enfoque de investigación. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso es para que ustedes tengan el conocimiento de causa, porque mucha gente va a preguntar, oye Luis, ¿y por qué no lo hiciste mixto, cual y cuántico? ¿Por qué no lo hiciste? La gente te contesta lo que le digas. Ah, no, porque el enfoque en base al problema de investigación fue ¿verdad? Y se acabó. Y así es, ¿ok? Después les pongo un video de una persona de investigación que dice que por qué conviene más uno u otro, pero al final te dice lo mismo.
conviene, tú sabes utilizar alguno como investigador, pero lo que conviene es en base a la metodología para explicar si estamos viendo o deserción, o reprobación, o dinero, o factores, o proceso, o claves de éxito, no sé. ¿Tú qué vas a estar midiendo en tu proyecto? No, es lo del el calentamiento global. Ok, bueno, tú puedes decir cómo lo perciben los expertos a partir de que haces un análisis de lo que piensan los expertos y revisas a lo mejor en internet 4 o 5 simposios actualizados del calentamiento global y puedes hacer, como dice ahí, teoría fundamentada. Es un análisis de lo que dicen los expertos, ya es esto, y se acabó, ¿verdad? Pero tú lo que traes, pues obviamente es información de indicadores, de números, de por qué le está pasando esto a las plantas, qué le pasa al mundo, cuál es la reacción que se tiene, etcétera. Ok, muy bien. Bueno, ya quedó, gracias, qué bueno que haya quedado entendido. Compañera Ayanaida, ¿alguna duda, comentario? No, ninguna, profesor. Me queda claro lo que está explicando. Digo, como quiera, en base a mi proyecto, pues, me acuerdo que me había hecho un comentario sobre que tenía que cambiarle el nombre. La verdad es que, a final de cuentas, mi proyecto se llama, no puedo cambiarle el nombre porque ya viene ahorita ya de aquí de la empresa. Y pues nada más hago el resto que está solicitando, ¿verdad? Sí, pero cambiarle el nombre, ¿cómo? A ver, ¿cómo se llama y cómo Es quedaría? que se llama, nada más le pusieron dashboard administrativo. Fue todo lo que le pusieron, o sea, así se llama el nombre del proyecto. De hecho, Ok. es algo que lleva a nivel, se está implementando a nivel nacional, porque más que nada abarca el área administrativa. Nosotros estamos midiendo que se cumplan procesos y aparte presupuestos. Ok, muy bien. Ujú. Bueno, ok. No, digo, pues no hay problema, digo, no lo cambio, no hay problema. Solo, solo lo que te comentaba era de que pudieras argumentar abajo qué es el dashboard, ¿verdad? ¿Qué es el dashboard? ¿Qué significa? O a la mejor aplicación de no sé qué a tal cosa, o etcétera, ¿no? Ah, perfecto. Digo, igual le puedo explicar cada uno de los puntos que se están estudiando. Más bien dicho, para qué está aplicando, o sea, para qué base de proceso. Porque sí, al final de cuentas tenemos mucho, ¿verdad? Entra el comercial, el administrativo, etc, etc. Entonces, igual pues está bien eso, ¿no? De explicarle. Ándale, sí. Sí, porque por ejemplo, si tú me dices de dashboard, pues hay un dashboard de Excel, hay otro de los ciberespacios y hay otro que sirve para dar clic. O sea, aquí en este caso tú dijeras, la definición es esta y lo que nosotros hacemos es esta cuestión, ¿verdad? Entonces ya, Ajá. así que, ¿verdad? Sí, O sea, no, estamos hablando. mejor se lo explico, mejor le explico punto Ándale, por exacto, punto sí. cuáles son los indicadores que estamos Ándale, revisando. exactamente. Exactamente. O sea, como que aquí tú estás facilitando unos KPIs, tú estás manejando KPIs, o sea, los KPIs son los Key Performance Indicator, ¿no? Pero Ajá. en este caso, tú estás facilitando métricas para hacer institucionales los efectos o el proceso de las Es empresas, correcto. ¿verdad? Ujú. Así Entonces, es. que yo sí te lo entiendo, porque pues, sí lo entiendo porque tengo la maestría en finanzas y otra maestría en Ujú. educación y aparte lo demás, ¿no? Pero, y el bagaje, ¿no? Lo que traigo ahí de curva de aprendizaje. Pero, a lo que me refiero yo con esto es que puedes ponerle tú el dashboard como herramienta financiera, ¿verdad? Ah, Y se acabó. Es un ok, decir, ok. es lo que yo te comentaba, que me lo dejabas muy abierto el dashboard, por ejemplo, hay gente que dice dashboard, o sea, el dashboard prácticamente es una pantalla que trae una gráfica de pastel, o sea, es como Ajá. cuando hablamos del SAP, ¿no? Cuando hablamos Sí, del SAP, que yo pido indicadores funcionales y no funcionales, y el SAP me dice, bueno, quita la gráfica de tus resultados, y ya tiene ajá. 15 gráficas, y un Gantt, y una tabla de frecuencia, y una matriz, y no sé qué, ¿verdad? Entonces, aquí lo que están haciendo ustedes es cómo alimentar la información para saber que financieramente está bien aplicado. Es correcto. Digo, la verdad es que sí vi el tema como quiera con mi coordinador y le digo, yo creo que no quisieron batallar, ¿verdad? O sea, no quisieron buscarle otro nombre
Y es que Sí. al final de cuentas lo que estamos haciendo es medir que los procesos y los presupuestos se están cumpliendo. Ah, sí, claro. No, sí te entiendo, sí te entiendo. Nada más que como tú estás haciendo eso, pues dije yo, es como si yo te digo la palabra ícono, ¿verdad? Ujú. Oye, Ah, pues un pues es muy ícono, generalizado. Ujú. sí me expliqué, entonces es lo Sí. mismo que tú le pones. A la hora que tú le pones dashboard, yo sé que es un dashboard y yo los he trabajado, sí, y Ujú. utilizo a veces un software en SQL Server y me interesa que arroje un dashboard y hay que programarlo, ¿verdad? Y Ujú. lo sé que es. Pero lo que te comentaba es que cuando tú le pones eso, o sea, tú deberías decir implementación de de una plataforma, no sé qué, Ujú. o esta aplicación desarrollada llamada Dashboard para como herramienta financiera, como estrategia de venta, o no lo sé, Ok. para muchas cosas, pero tú Ujú. tendrías que decir para qué. Eso fue Ah, lo que yo ok. te quería entender, no que Ah, estuviera en tu proyecto, ¿verdad? Pero ajá. te pongo el ejemplo de ahorita que es como si yo te dijera ícono. Oye, ¿qué estás haciendo? No, una tesis. ¿Y de qué habla, maestro, su tesis? Del ícono. Pues del Ya. ícono, ¿para qué? No, ¿para qué? Ajá. ¿Verdad? Sí, 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 Ya, ya ya lo me entendí. expliqué. Sí, Eso sí, era sí, lo sí, que yo claro. te decía. Muchas veces, como estoy revisando tareas y tengo que revisar X cantidad, pues se complica. Sí, está bien, maestro. Está bien. Órale, pues muchas gracias. Damos por terminar Al la sesión. contrario. Quedo a sus órdenes, cualquier cosa y estamos como quieran en la la plataforma, en el correo, y pues cualquier cosa ahí estamos ahí para darles el seguimiento del servicio. Muchas gracias, hasta luego. Muchas Gracias, maestro. gracias. Hasta luego. Ok, Buenas hasta luego. noches. Sí, bye.